En la vida hay cosas que no se tienen que prestar por mucha amistad que haya o gran relación. Te llamarán egoísta, te dejarán de hablar o quizá te hagan bullying como me sucedió a mí. Hola bellezas, ¿qué tal? Eso que se encuentren de maravilla. Soy Anet Rocha y en el video del día de hoy hablaré de la importancia que tiene no prestar cosas tan personales como lo es un labial y mi historia cuando dije que no. Comenzamos. Entre mujeres se nos suele hacer a veces tan sencillo pedir prestado algún labial para arreglarnos, pero a veces no miden las consecuencias graves que esto puede traer en la salud. Hace muchos años, cuando yo trabajaba en una empresa, tenía una compañera que constantemente solía pedir prestado un labial antes de la hora de la salida. Y cuando llegó a mí, esa vez dije, bueno, le presté un labial que yo casi no usaba, obviamente, pues después yo lo deseché. Al segundo día vuelve a llegar esta persona conmigo, igual, a pedirme prestado un labial y llegaba así con su carita como, ay, háganme el favor y bueno. Entonces ahí la verdad a mí ya me estaba incomodando porque dije, ¿cómo es posible que no tenga para comprarse un labial? Y dije, qué fastidio, ¿no? Entonces me llené de mucha vergüenza porque no sabía cómo decirle que no de una manera que no se ofendiera, pero además también me daba como náusea, lo voy a decir, porque yo sabía que estaba saliendo con dos personas a la vez. El labial es algo tan personal que tiene contacto directo con nuestra piel, con los labios, donde bueno, hay saliva, cada quien tiene sus bacterias. Y por este tema fue que a mí me daba como, "Ugh", no por lo que ella hiciese algo con su vida personal, es libre de hacer lo que quiera. Así que tomé esto como pretexto, pero con mucha pena he de admitir, y le tuve que decir así, voy a cambiarle el nombre. Le dije, mira, Betty, tú tienes a tus novios, yo tengo a mi novio, tú les das besos, yo le doy besos y pues como que no se me hace higiénico que estemos compartiendo el mismo labial tú y yo. Y entonces se puso roja, se levantó y me dijo, ay, ya, perdón, no te vuelvo a pedir nada, nunca, nunca más, ¿no? Pero así en un tono de ofendida y de enojada y se fue. Yo por dentro, ay, respiré, dije, yes, estaba feliz de haberme la quitado de encima. Y bueno, no habían pasado ni 2 días cuando ya todo el piso, toda la oficina se había enterado de lo sucedido, obviamente en la versión de ella. Y de egoísta, sangrona, no me bajaban, escuchaba burlas en los pasillos, porque entre varios grupitos de mujeres sí se prestaban cosméticos y labiales. Y yo escuchaba, ¿no? Esas burlas, ese bullying de, ay, no, nada más acuérdate de algo, tú tienes a tu novio, yo tengo al mío, entonces, pues, ¿cómo te voy a prestar el labial? Y se carcajeaban. Y yo por más que les explicaba que era algo antihigiénico, pues como que no lo entendían. Y les dije, ¿saben qué? El día que les dé un herpes, entonces me van a dar la razón. Y quiero ver que se estén burlando. Y bueno, pues así pasaron los meses. Yo me salí de esa empresa, pero al poco tiempo volví a encontrar a una compañera de trabajo que era de las que más burla me hacía. Y me dijo, oye, Anet, ¿qué crees? Te he de dar la razón en eso de no compartir el labial, porque fíjate que entre todas las compañeras, no sabemos de dónde provino, pero nos salieron unos fuegos, unos granos, unos herpes. Dice, yo tuve que ir al dermatólogo, me envió medicamento, fue algo doloroso y bueno, pues también no se ve bien. Dice, no sabes cómo me acordé de ti. Les dije, ah, pues a veces tienen que vivir las cosas para que comprendan y dejen de llamarle a alguien sangrona, es cuidarse. Y bueno, esta persona me dijo, fíjate que terminé por tirar varios labiales porque obviamente al tener yo una infección pues contaminaba todo mi maquillaje, así que no lo vuelvo a hacer y le dije, bueno, no me lo estoy inventando. Yo les traigo esta pequeña historia de mi vida porque he visto que es muy común entre grupitos de mujeres y a veces no solamente entre amigas, a veces entre la misma familia, que se prestan más allá de un labial, las brochas, un delineador de ojos, rímel, sombras.
incluso cosas como un rastrillo o un desodorante. No, mujeres, aprendan a decir que no. Esto es algo muy personal, muy íntimo. Todo lo que tenga contacto con nuestra piel y donde haya fluidos, no se presta. Es como prestar un cepillo de dientes. Y este no tiene que ser muy firme, sobre todo cuando viene alguien como la prima, la tía, la cuñada, la mamá, que a veces se sienten con esa autoridad de exigirle a las hijas que les presten algo tan personal. Y a veces, bueno, dependiendo de la edad, no saben decir que no, pero no, señoras, ustedes son unas adultas, infórmense, háganse de sus cosas y respeten lo de los demás. La enfermedad no respeta consanguíneos ni posición social. Al compartir este tipo de artículos, lo único que haces es exponerte y ser presa fácil de contagiarte de algún virus, bacteria, sensibilidad en la piel, rojez, orzuelos en el caso de los ojos cuando están compartiendo rímels o algún delineador, entre muchas otras enfermedades que pueden tener consecuencias irreversibles y muy graves en tu salud. Tú puedes ver a alguien por fuera aparentemente muy sano, muy sana, y se te puede hacer fácil querer prestarle algún labial, ¿no? O al revés, pero no sabes cuál es su realidad por dentro, cómo está en cuanto a salud. Eso no se ve. Así que lo mejor es no exponerte y no prestar. Y por tu lado, tener mucha higiene con tus artículos de belleza. De hecho, en este video te digo cómo hacerlo. Con esta información ya vas a tener mucho mayor precaución la próxima vez que acudas a alguna tienda y quieras probarte algún labial, porque bueno, ahí va un mundo de gente y no todos tienen esos estándares de higiene, pero tú sí. Mira, si vas a probarte un labial, vas a agarrar un Q-tip y lo vas a raspar, ¿ok? Primero de la parte de arriba vas a remover la primer capa, remueves, ¿ok? Y ya. Bueno, tiras el Q-tip, vas a tomar otro Q-tip y como ya limpiaste la primer capa, entonces ahora sí puedes agarrar el producto. Y esto es lo que vas a probarte en los labios. No vas a hacer directamente así del labial o del costado porque no sabes quién lo manipuló, quién lo tomó. Pero este tip también te sirve para esos productos que vienen en esta presentación cremosa, ya sea algún rubor. Vas a aplicar la misma técnica para cuidarte. Y hay quienes, una vez que rasparon la primer capa, pone un poco de gel antibacterial, otra vez pasa el Q-tip y entonces se aplican el producto, como tú te acomodes. Y bueno, también tenemos labiales líquidos que a veces vienen así, con un aplicador, ¿verdad? Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Aquí sí hay que tener todavía más cuidado porque si hay gente que directamente se lo aplica y lo vuelve a introducir y pues ya contaminó todo el producto. Bueno, pues lo ideal es de que tú tomes un aplicador, a veces en la tienda ya tienen, y lo introduzcas en el botecito, a ver, el brillo creo que... Y entonces así ya tienes el producto y te lo aplicas en los labios, ¿ok? Otra cosa que yo a veces suelo hacer es de que cuando veo que aquí hay en la paleta residuos, o sea, digo, bueno, esto no está tan contaminado, tomo un Q-tip o un pincelito limpio, dependiendo la tienda, y bueno, tomo el producto y ya me lo aplico, ¿no? Pero sí en este tipo de presentación de fluida, sí hay que tener mucho más cuidado al momento de probarnos. Respecto a los delineadores para labios, al momento de ir a una tienda, pues vamos a tomar un sacapuntas, vamos a remover la primer capa, o sea, todo lo que haya quedado ahí de alguien que lo haya usado, y vas a tomar gel antibacterial, aquí sí es importante, lo aplicas, bien, remueves, limpias con alguna toallita
Y entonces, ahora sí, empiezas a delinear. O puedes hacerte algún pincel y rasparle, pero la verdad, el acabado no queda igual que cuando tú te delineas los labios directamente con tu lápiz a hacerlo con un pincel. Pero bueno, prueba y ves qué te funciona. Y si vas a estar en manos de un maquillista profesional, checa que sea una persona muy cuidadosa con su material, que las brochas estén limpias, sus cosméticos en buen estado, también que tenga esa limpieza, que use aplicadores, que tenga sus esponjitas nuevas, que no te esté aplicando cosas directas que ya mencioné. Y esto se nota, desde que ves a la persona, cómo se viste, si se perfuma, si se baña, en el aliento. Todos estos detalles son importantes para cuidar nuestra salud al momento en que nos estén aplicando un maquillaje. Cuida tu salud, cuida tu belleza exterior, aprende a decir que no y si la otra persona se molesta, pues déjala, ya experimentará en su tiempo algún tipo de enfermedad o consecuencia. Tú protégete porque no hay enfermedad que valga ninguna otra amistad. Hay otras cosas que podemos compartir como una crema de manos o este video si te hacen bullying por decir que no. Bueno, y ahora platícame, quiero escucharte. ¿Has tenido alguna experiencia por compartir o no compartir tus cosméticos? ¿Cómo te has sentido? Platícame que me encantará leerte. Espero que mi historia te haya servido. Gracias por apoyar a mi canal con el último link. Si te gustó mi contenido, por favor, dale un like, suscríbete y comparte. Nos vemos en el próximo video.